Bienvenidos a Voz Genética, el podcast en donde desentrañamos los secretos de la neurociencia, endocrinología y genética. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y quiero empezar el podcast de hoy contando una historia que realmente podría pasar en cualquier consulta pediátrica. Imagínense esto, una mamá llega con su hijo al pediatra porque tiene muchas manchitas en la piel. Y alguna vez alguien le dijo, tranquila, no pasa nada, esas solo son manchitas, son lunares, son pecas. Pero realmente con el paso del tiempo, la mamá vio que su hijo empezó a tener cada vez más manchitas en lugares diferentes como en las axilas. Y ya con la consulta del pediatra se dieron cuenta que esto es una enfermedad o un síndrome que no solo abarca manchitas en la piel, sino también puede tener afectaciones a nivel del cerebro, los nervios, el hueso e incluso el metabolismo. Estamos hablando de una enfermedad que se llama la neurofibromatosis tipo 1 o NF1. Y hoy me acompañan mis dos colegas, la doctora Carol Zúñiga, neuróloga pediatra, y la doctora Paola Bonilla, endocrinóloga pediatra. Entonces vamos a ver qué es la neurofibromatosis tipo 1. Sí, la neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad genética, afecta aproximadamente 1 de cada 3.000 nacimientos y hay aproximadamente 1.7 millones de personas en el mundo con neurofibromatosis tipo 1. Se produce por una variante patogénica, es decir, un cambio en el gen que se llama NF1, ubicado en el cromosoma 17. En general, la neurofibromatosis tipo 1 puede afectar una proteína que se llama neurofibromina. Esta proteína, neurofibromina, actúa como un gen supresor. Entonces, cuando esta proteína no está funcionando de forma correcta, existen algunas células que pueden crecer y crecer de forma indiferenciada. Importante en la neurofibromatosis tipo 1 que la expresividad es variable. O sea, cada paciente va a tener diferentes síntomas, ¿verdad? Así como va a haber pacientes que pueden tener, o sea, todos van a tener la misma mutación, pero hay unos que van a tener neurofibromas inoperables, otros van a tener solo las lesiones, otros van a progresar con algunas lesiones que pueden llegar a tener complicaciones endocrinas, ¿verdad? Entonces eso es bien importante porque como hay pacientes que tienen manifestaciones leves, hay pacientes que van a tener manifestaciones más complejas. Entonces, por eso es que es bien interesante cómo empezás el podcast, Cami, porque esa parte de solo tiene manchita, ¿verdad? Entonces, por eso estamos el día de hoy hablando de este tema bastante interesante. Así es, y suele ser el primer signo, ¿verdad? Esas manchitas que les decimos ya en la consulta manchas café con leche, porque realmente pues tienen ese color de café con leche y usualmente son manchitas de diferentes tamaños que van progresando, van aumentando. Entonces, Carol, contanos un poquito más acerca de estas manchitas. Sí, de hecho, así literalmente el color es como café con leche. Entonces, si tenemos, por ejemplo, más de 6 manchas café con leche que miden más de 5 milímetros en un chiquito o más de 15 milímetros en los adolescentes, es un criterio clínico para neurofibromatosis. El diagnóstico vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero para irlos adelantando, el diagnóstico de la neurofibromatosis es clínico y sí debe confirmarse en la manera de lo posible con estudios genéticos. Hacemos el diagnóstico con 2 criterios clínicos y dentro de los más frecuentes están las manchas café con leche que pueden ir apareciendo y estar presentes desde recién nacido y pueden ir apareciendo a lo largo de la vida de todo el niño. Y este debe ser un signo de alarma para la sospecha clínica de NF1. Sí, a veces los papás preguntan cosas que son bien lógicas, ¿verdad? Por ejemplo, si mi hijo tiene 2 manchitas café con leche, o sea, ya tiene neurofibromatosis tipo 1 y la respuesta pues es que no necesariamente, ¿verdad? Entonces,
por eso hay criterios. Tener una o dos manchitas no significa que el paciente va a tener neurofibromatosis tipo 1 y por eso es importante apegarnos, así como dice Carol, a los criterios diagnósticos. Tampoco minimizar y decir, no, que es pecoso, ¿va? Porque eso es bien pecoso y ahí que Dios lo mandó con un montón de manchas y es pecoso, pero no, o sea, sabemos que hay criterios y que por eso hay que estar pendientes de qué es lo que están presentando. No, claro, y al final hablamos que en genética usualmente las mutaciones no conllevan solamente a una enfermedad y un síntoma, ¿no? Usualmente conllevan a un síndrome, o sea, una enfermedad que lleva más, 2 o más síntomas asociados. Entonces, además de lo que son las manchitas café con leche, ¿qué otras cosas podemos esperarnos en la neurofibromatosis tipo 1? Sí, y algo bien característico también es lo que denominamos esfélides, que en general son como pequitas, ¿verdad? Que pueden estar presentes en las axilas o en las ingles. En general no son localizaciones comunes para pequitas, pero si están en esas localizaciones en axila o en la región inguinal, ¿verdad? Pues debe ser también considerado otro criterio para NF1. Claro. Sí, también otro de los criterios son los nódulos de Leach, ¿verdad? Que son los pequeños amartomas, ¿verdad? Que son lesiones que van a aparecer en el ojo, en el iris, como color marrón, ¿verdad? Amarillo, marrón. Y es importante por eso cuando tenemos una sospecha, una valoración oftalmológica, porque muchos de estos pacientes pues tienen que ser vistos por pues lámpara de hendidura, ¿verdad? Entonces dilatar al paciente y ver si tiene esas lesiones o no. Lo importante es pensarlo, tenerlo pendiente, pensarlo y hey, estoy viendo estas lesiones y hacer el abordaje completo, ¿verdad? Que al final pues es como, vamos a ver más adelante, yo me adelanto a ustedes, perdón, es más adelante un manejo conjunto. Así es. Como pueden ver, pues hay diferentes alteraciones que vamos encontrando a lo largo del camino, pero sí es cierto que comenzamos, el punto de partida usualmente suelen ser esas manchitas, entonces pues a los papás en casa, ¿verdad? No es para ser alarmistas, nosotros no queremos ser alarmistas en el podcast, simplemente informarles y si ustedes ven algo inusual en su hijo o hija, pues siempre llevarlo al pediatra, ¿verdad? Y consultar. Sí, y eso es algo bien importante que dice Camila también, lo de las manchitas café con leche, porque muchas veces en estas enfermedades, prácticamente en un 50% de los casos, viene heredado de alguno de los papás. Y entonces dice, no, pero papá o mamá tienen esas mismas manchas café con leche y dice, pues son normales. Cuando en realidad, como les comentábamos, es uno de los criterios clínicos más frecuentes que debemos tener, ¿verdad? Pero que lo que importa también es la cantidad de manchas café con leche que tiene y el tamaño que debe considerarse como criterio clínico si es un niño o si es un adolescente. Así es. Otro también de los criterios importantes es que en la NF1 existe la posibilidad de desarrollar lesiones o tumorcitos a lo largo de la vida del paciente. Entonces, dentro de las lesiones que puedan llegar a producir se llaman neurofibromas y tenemos dos tipos, los neurofibromas cutáneos que son como pequeñas bolitas que pueden aparecer a lo largo de todo el cuerpo del niño, sobre todo en los brazos, ¿verdad? Y el neurofibroma plexiforme, que pues sí tiene una implicación más grave, ¿verdad? En cuanto a la calidad de vida del paciente y Paola nos va a comentar un poquito más de estos. Sí, yo la verdad que a los plexiformes a los que les tengo miedo y respeto, ¿verdad? Porque obviamente son los que van a crecer más, los que van a ser más profundo, más grande, pueden haber una degeneración maligna y a veces no hay una degeneración maligna, pero puede comprometer la cara de un paciente y al final, aunque no es maligno, pero no tiene una calidad de vida al paciente. Entonces, es lo que yo les tengo pues temor de que tener un paciente con un neurofibroma plexiforme. Claro, y al principio dijimos, ¿verdad?, que afecta tanto cerebro, nervios, huesos y metabolismo. Entonces vamos a enfocarnos ahorita un poco más en lo que son las afectaciones propiamente neurológicas, ¿verdad? Y Carol nos va a contar. De las cosas también que debemos estar vigilando en estos pacientes, ¿verdad? Con respecto a la parte neurológica, son la predisposición a desarrollar glioma del nervio óptico, que es un tumor, ¿verdad? En el nervio óptico que se encarga de la visión. Entonces, esta puede estar presente desde etapas muy tempranas, generalmente lo pueden desarrollar antes de los 6 años y es de crecimiento muy lento. Entonces, muchos de los pacientes empiezan con disminución de agudeza visual, o sea, empiezan a ver
ver menos y poco a poco van perdiendo la visión o teniendo otras alteraciones también a nivel oftalmológicas y no lo diagnosticamos hasta cuando el tumor está muy grande. Por eso es tan importante el seguimiento de estos pacientes, porque no podemos quitar esa predisposición a desarrollar lesiones a lo largo de la vida, pero sí debe dar un diagnóstico oportuno para poderles dar un tratamiento, ¿verdad?, lo más rápido posible. Hay pacientes que van a tener dificultades del aprendizaje. O sea, van a tener TDAH, dificultades en el lenguaje, van a tener alteraciones visoespaciales, ¿verdad? Entonces, por eso el manejo debe incluir una evaluación neurocognitiva temprana, ¿verdad? Entonces, como dijo, como le han dicho ustedes, un abordaje pues bastante completo, son varias especialidades las que deben de llevar el caso en conjunto, ¿verdad? Así es. Y pues también sabemos que hay alteraciones endocrinológicas que tal vez muchas veces no son las principales ni por las cuales llevamos al paciente a consulta, pero es muy importante que las tengamos en cuenta con estos pacientes. Paula, ¿nos puedes contar un poquito más, por favor? Muchos de los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1, nosotros los diagnosticamos porque llegan con talla baja. O sea, muchos de los pacientes a veces no le prestan tanta atención a lo que son los efélides, ¿verdad? O las manchas café con leche, pero llegan cuando tienen talla baja. Entonces, cuando un paciente ya tiene compromiso de la talla, a nosotros nos preocupa porque la parte visual tiene conexión con lo que es la hipófisis, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que el paciente puede tener un glioma porque tiene una conexión ahí. Entonces, como la hipófisis es la que manda la señal de todas las hormonas, entonces el paciente puede tener talla baja, pubertad precoz, ¿verdad? No es lo más frecuente. Casi no vemos diabetes insípida y otras alteraciones del eje, pero esas son de las más frecuentes. Pubertad precoz es bien frecuente y talla baja. Y generalmente cuando nosotros los vemos, sabemos que el paciente tiene una lesión grande. Antes de pasar a una parte sumamente importante que es el diagnóstico, que Caro nos va a contar, quiero agradecer, y bueno, queremos agradecer por parte de Voz Genética a nuestros 3 patrocinadores súper importantes del podcast de hoy: a AstraZeneca, al Laboratorio CDC y al Salón Guapas, que a las 3 hoy nos maquilló y nos peinó. Así que muchas gracias por el apoyo. Gracias. Sí. Carol, contanos del diagnóstico. Y en cuanto al diagnóstico, bueno, la sospecha clínica debe venir con, valga la redundancia, con los criterios clínicos, que ya hablamos de las manchas café con leche, los nódulos de Lisch, las efélides, el glioma de nervio óptico, algunas alteraciones a nivel óseo, el antecedente familiar de tener un papá o una mamá con NF1. Sin embargo, el diagnóstico idealmente debe confirmarse mediante estudios genéticos y para esto podemos tener varias técnicas genéticas con las cuales podemos trabajar, pero el que más utilizamos actualmente es secuenciación, que denominamos exoma completo. Existen también otras técnicas genéticas que por las variantes per se que puede tener en este gen, podríamos utilizar también como MLPA, ¿verdad? Que es una técnica específica genética que podemos identificar ya sea variaciones muy pequeñas o pérdida de material genético muy pequeña o muy grandes que no hayan sido captadas por la secuenciación. ¿Ok? Así es. Y si terminamos el diagnóstico, lo tenemos diagnosticado, ahora el siguiente paso es el tratamiento. Pau, nos contás más del tratamiento. Así es, importante porque hay avances, ¿verdad?, con el uso de medicamentos que son inhibidores de la MEK, como el selumetinib, ¿verdad? Ese medicamento lo que nos va a ayudar es en los neurofibromas plexiformes, pero les digo que ya les tengo bastante miedo y respeto porque las lesiones son bien grandes, entonces esta terapia va a ir dirigida en aquellos pacientes que el neurofibroma sea inoperable. Entonces, hemos tenido pacientes hasta con 3 reintervenciones y que sabemos que necesitan este tipo de terapia, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo donde la medicina va dirigida a un gen específico, sabemos que lo tiene esa lesión y sabemos que ese paciente va a responder, ¿verdad?, a esa terapia, que es lo que actualmente que próximamente va a ser el lanzamiento en Honduras del Coselugo, ¿verdad?, que es la marca del selumetinib, que nosotros lo tenemos pues aquí. Yo quería que ustedes me ayudaran porque aquí yo la que no es genetista soy yo, ¿verdad? Porque creo que la audiencia
a veces no entiende, y a mí me pasaba antes, pero yo he aprendido mucho de ustedes, la diferencia entre un exoma y un MLPA, porque decir la mamá, santísimo Dios y mi madre, y ese trabalenguas, ¿qué onda va? Entonces, para que ustedes expliquen qué es una diferencia, porque a veces vamos a hablarlo más adelante en otro podcast, pero los papás creen que un estudio genético es como una sola prueba y no hay más, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ahondar en eso. No sé si querés, ¿sí? Bueno, el exoma completo es como quien dice agarrar esa biblioteca llena de libritos, abrir los libritos y leer las páginas de los libritos buscando errores de ortografía, que usualmente pueden ser que falte una letra, que sobre una letra o que una letra se cambie por otra. Entonces, una vez la maquinita o el equipo que está leyendo esos libritos identifica un error de ortografía, se analiza a ver si, uno, ese error de ortografía se relaciona con la sintomatología del paciente y dos, si está catalogado como patogénico o benigno. Hay más categorías, pero para simplificar creo que es una buena categoría. Patogénico o benigno. Patogénico causa enfermedad, benigno no causa enfermedad y se descarta como diagnóstico. Y el MLPA es una técnica específica que se diseñó para diferentes enfermedades en donde no podíamos abarcarlas o no podíamos encontrar esas alteraciones de ortografía por medio de otras técnicas como el exoma. Entonces, en este caso, el MLPA para el NF1 lo que hace es agarrar el gen y leerlo todo buscando esas grandes pérdidas de letritas que son como quien dice que se borró una página completa del gen, ¿verdad? Pues de ese libro. Entonces, él específicamente va a leer eso e identificar esas alteraciones. Entonces, uno es como más generalizado porque nos va a leer todo y el otro va muy específicamente como a lo que nosotros vamos buscando y se complementan en esta enfermedad. Es súper excelente. Así es. Sí, una de las cosas, comentarios ya finales, ¿verdad? Es que lo más importante de la neurofibromatosis, obviamente, es hacer el diagnóstico temprano para un seguimiento oportuno. Cada año, cada 2 años, hacemos estudios buscando lesiones, en el nombre de Dios no encontrarlas, pero de llegar a encontrarlas, pues darles un tratamiento oportuno. Y esa es la base fundamental del tratamiento y el seguimiento de un paciente con NF1. Hoy, gracias a las nuevas terapias, la genética ha venido a revolucionar muchas enfermedades, pero sobre todo las neurológicas. El uso de terapias modificadoras, como decía Paola, ¿verdad? El coselugo en neurofibroma plexiforme ha venido a cambiar la historia de muchos niños y de sus familias, incluyendo pues disminución del dolor, disminución del crecimiento de esas lesiones. Y son cosas bien importantes que pueden parecer no tan sencillas, ¿verdad? Pero la verdad que son grandes pasos en cuanto a estos tipos de tratamientos en estas enfermedades. Así es. Y ya para terminar, pues la neurofibromatosis tipo 1, ¿verdad? Nos recuerda algo bastante importante que muchas veces lo podemos aplicar a otras enfermedades genéticas. Algo que parece pequeño, inofensivo, realmente detrás pueden haber síntomas más graves, síntomas neurológicos, endocrinológicos, metabólicos, incluso que afecten el desarrollo de ese niño o niña en casa. Entender estas condiciones, diagnosticarlas a tiempo, tener ese tratamiento efectivo que, como nos dijo Carol, realmente cambia el curso natural de la enfermedad, va a ser una clave para esta enfermedad en específico. Muchas gracias por acompañarnos hoy en otro podcast con Voz Genética y muchas gracias a nuestros 3 patrocinadores de hoy, AstraZeneca, Laboratorio CDC y Salón Guapas.